Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos en un episodio más de En Pro del Pro Wrestling. Mi nombre es Rox y en esta oportunidad estamos con Chos del nuevo canal de YouTube Poetry is Motion y de Turgid Wrestling. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, con mucha ilusión de estar aquí para comentar un evento que, bueno, ya ahora hablaremos porque vaya tela. Pero con muchas ganas de comentarlo contigo, de estar aquí en tu canal y bueno, ya sabes, liado ahora estos días con todo el arranque del canal de YouTube y demás, pero lo dicho, muy feliz de estar aquí. Ya saben, el canal de YouTube de Chos Poetry is Motion está en la descripción. También lo estaré dejando en las distintas redes sociales para que le vayan a echar un vistazo. El contenido está bastante bueno, en verdad. Ya he visto el primer video y está bastante digerible, está bastante sencillo de ver. Así que nada, pásense por el canal para ver cosas interesantes del wrestling. Como este no es un canal en donde tocamos cosas interesantes del wrestling, vamos a hablar de WrestleMania 2000. Es la edición 16 del evento. Se hizo el 2 de abril del 2000 desde California. Y bueno, yo personalmente lo titulo como Multimania porque tiene la cualidad de que prácticamente no hay luchas individuales. Es una especie de regen de WrestleMania 41, ¿sabes? Que no va a haber muchos singles match, pero claro, el problema es que el singles match que hay en este combate, en esta cartelera, es muy malo. Así que ya lo iremos viendo poco a poco. También cuenta con la particularidad que no está el Undertaker. No, en este WrestleMania Taker estaba lesionado, entonces no pudo participar. Y también tiene la particularidad de que en el main event hay un McMahon en cada esquina, la lucha de la familia eterna. Pero bueno, para ir comenzando poco a poco, vamos con la primera lucha de la noche, que es Bull Bunyachan y The Big Boss Man contra D'Lo Brown y Godfather. ¿Por qué luchan ellos? Porque, bueno, básicamente es la historia de policías contra proxenetas. The Big Boss Man ataca a Godfather y D'Lo Brown durante las semanas antes del show. Y sin mucho más se pacta esta lucha. O sea, para hacer un opener de Mania, para lo que hemos visto durante los últimos años, que normalmente son combates con una posición atractiva, vamos, sin más, el año pasado, Drew McIntyre y Seth Rollins por el título mundial pesado, esto se me queda corto. ¿Tú Sí, a ver, es qué que opinas, Chef? sí, no, es que es lo que te iba a decir, que creo que nos hemos mal acostumbrado ahora con los Manias más actuales, pero es que WrestleMania, no sé, llevamos a la 41, vamos a llevar, pero la primera mitad de WrestleMania, la dinámica es prácticamente esta, o sea, eh, es combate, lo que tú dices, es un combate que hoy en día se daría en un semanal y nos olvidaríamos de él y listo. Y aquí en este WrestleMania en concreto va a haber muchos casos en los que va a pasar eso. Hay combates que se pactan un par de semanas antes, que bueno, eso últimamente también se ha dado bastantes veces, pero son combates que no tienen ningún tipo de relevancia para lo que hoy en día se considera un combate de Mania, ¿no? Pero bueno, sí, la storyline, pues bueno, por lo menos tiene algo de contexto el combate, ¿no? No es Sí. como cuando en la época COVID y demás, que de repente llegaban dos luchadores y se encaraban y decían, pues vamos pa' Mania. Pero por lo menos hay un poquito de historia y lo han intentado currar. Pero bueno, combate poquito triste para abrir un WrestleMania, la verdad, después de toda la pirotecnia, después de todo el arranque del show. De hecho, hay un detalle en el show en Netflix, hay un detalle muy curioso, que es que de todo el de todo el inicio del show, de todo el arranque con Jim Ross gritando y tal, bienvenidos y esto y lo otro, de repente hay un corte en seco a Godfather ya dando la intro y tal, y es como, hostia, no sé si es que está cortado por algún motivo en concreto, si es que pasó alguna cosa, pero vamos, hay un edit ahí súper brusco. Y bueno, pues combate, lo dicho, un poquito para empezar un WrestleMania. Sí, a ver, está cortado porque el tema de entrada de Godfather tiene derechos de autor que, bueno, no quieren pagarlo. Ya sabemos cómo va esto. De hecho, estaba cortado también cuando estaban en la Network y, bueno, entiendo que ahora en Netflix aún es peor, ¿sabes? El combate lo ganan, bueno, ya lo dije, eran policías contra proxenetas. Lo ganan los policías. The Big Boss Man vence a D'Lo Brown luego de un leg drop desde la tercera cuerda. El combate es... A ver, creo que el combate, para lo que vamos a ver después, no está tan mal. Yo le he dado No, un no, no, 5 sobre 10. Igual, no coincido. igual me parece un poco decepcionante para hacer un opener de Mania, pero vamos, insisto, lo que vamos a ver más adelante es peor y creo que esto sobresale dentro de todo. La siguiente lucha de la noche es por el campeonato hardcore, en donde, bueno, la historia es que básicamente Crash Holly activa la regla
de esto de que se define el título 24/7 en un SmackDown, por lo que se ven cambios titulares en una lavandería, en un parque de diversiones, en hoteles. Bueno, entretenido por lo menos eso, ¿sabes? En ese momento creo que funcionaba bastante bien. Pero claro, por todo este acoso que llevaba Crash Holly, es como que dice, oye, necesito tiempo para descansar y tal, así que voy a defender mi título en Mania con un límite de tiempo de 15 minutos. Y pasa que aquí, en esta titulada como Battle Royale, todos los cambios titulares sí son efectivos. No es como lo de las Scrambles de Unforgiven, que por ejemplo Brian Kendrick fue campeón provisional, pero claro, eso no cuenta. Los cambios titulares aquí sí cuentan. Así que bueno, de esta forma llegamos al combate en donde hay muchos nombres de la escena low car, mid car, que normalmente no estarían en Mania. Tenemos a Crash Holly, tenemos a Bradshaw, a Farouk, a Funaki, a Yu Abs, a Must, a Pete Gas, a Rudney, a Taka Michinoku, a Taz, a Tazner y a Viscera. Em, ¿qué hace, o sea, qué hace Taz en este combate aquí? O sea, el trato que le dieron en WWE es tan injusto, tío. Es tan injusto. No entiendo qué hace aquí. Debería haber tenido su propio combate o debería haber tenido algo un poquito más relevante, pero bueno, eso es la historia de Taz en WWE en general, ¿no? El combate, la verdad es que de lo más. Cuando lo vi dije, uy, esto va a ser de lo más flojo del show. No fue lo más flojo, porque luego hay unas cositas que hablaremos, pero el combate en sí es a ver, al final es la escena hardcore, es un caos, es de lo que se trataba, ¿no? De generar ese caos, ese rollito de hay un pin de cualquier manera, en cualquier sitio. Pero el combate en sí mismo, al final, son minutos y minutos y minutos de gente dándose en la cabeza con bandejas y señales de tráfico. No, parece que no existen más objetos en el universo. Es como que de repente todo el mundo tiene una bandeja o una señal de tráfico y a darse en la cabeza hasta que sangre todo el mundo, porque jaja, hardcore. Y no sé, es como que el combate carece de ningún tipo de, no sé, de rumbo, hasta los últimos instantes, que yo creo que es lo único que realmente había bien planeado del combate. Y bueno, pues el final, ahora lo comentarás tú, pero súper confuso, probablemente y seguramente un buen botch de manual, pero bueno, un combate que pasa sin pena ni gloria. He comparado lo que decías antes, el opener parece que es un combate flojo para Mania, pero al final es un combate en el que los luchadores pues cumplen súper bien, tienen un background, tiene un cierto ritmo, pero este combate son 15 minutos de no tener ningún rumbo, de arrearse sin ningún tipo de contexto ni de orden en general, no sé. Entiendo qué es lo que es, entiendo que es la idea, pero no me transmite absolutamente nada. Es como ver pasar 15 minutos mirando el reloj y poco más, la verdad. Bueno, Taz por lo menos tiene sus minutitos de protagonismo. Campeón, de Sigo hecho, abogando. por un... Sí, sí, llega a ganarlo, correcto. Pero bueno, insisto, estaba para otras cosas. El resto de luchadores del combate, pues bueno, entiendo que sí. Ahí pintan lo que pintan, pero mm, me da mucha tristeza, así como apunte especial, pues ver a Taz ahí involucrado, la verdad. Esto es un festival de golpes en la cabeza, ¿eh? O sea, es impresionante la cantidad de golpes en la cabeza que se dan. De hecho, me Es, acuerdo cuando Viscera se tira hacia afuera del ring y luego recibe un golpe, un sí, bandejazo sí, en la sí. cabeza, ¿sabes? Es la fiesta de la conmoción, o sea, es la fiesta de la Sí, conmoción cerebral. sí, No, tal cual. Pero claro, en plan, hay múltiples campeones. Es campeón Taz, es campeón Viscera, es campeón Funaki. Cuando es campeón Funaki, Funaki huye, pero luego, en plan, como que lo regresan al ring. Es campeón Joy Apps, es campeón Pete Gas, luego vuelve a ser campeón Taz. Y aquí sucede la polémica. Cuando lo atrapa en el Taz Mission, llega Hardcore Holly para golpearlo, le gana con un roll-up. Y claro, lo que tenía que pasar aquí, en teoría, era que el campeón, bueno, Hardcore Holly termina saliendo como campeón, pero el que tenía que salir como campeón era Crash Holly. Y es por eso que el árbitro no llega a contar hasta tres. Y es muy confuso porque incluso cuando repiten la toma, se ve claramente que el árbitro cuenta hasta dos. El árbitro no quiere hacer la tercera palmada, porque estaba estipulado que cuando hiciera la segunda palmada, el límite de tiempo terminase.
Pero claro, va todo tan rápido, va todo tan caótico por lo mismo del combate que al final el timing sale como el culo y terminan cambiando de planes. Y de hecho es algo también muy notorio porque la noche siguiente Crash Holly recupera el título, le gana el título Hardcore Holly en Raw. Y Entonces, hay una cosa que es que a mí me incomodaba muchísimo viendo el show, que cuando termina el combate, Jim Ross empieza a volverse loco diciendo, pero se ha levantado el hombro, pero se ha levantado el hombro, no sé qué. Y está poniendo la repetición 70 veces. Obviamente, Crash Holly está tendido en la lona, no levanta el brazo en ningún momento, ni hay ninguna mínima intención de zafarse de la cuenta. Y Jim Ross está ahí como todo el rato súper pesado, como que, pero si es, qué injusto, no sé qué. Luego termina el combate, pasan como al siguiente segmento, tipo en backstage y tal, vuelven a la mesa de comentarios, recuerdan lo que ha pasado en el combate hardcore, repiten otra vez el final y Jim Ross de repente dice, no sé qué ha pasado aquí, la verdad, o sea, y sigue todo el rato como intentando poner cada vez una excusa distinta y se vuelve como súper incómodo. Es como, mira, chicos, si ha ganado Hardcore Holly, véndelo y ya está. Ha ganado y ya Hardcore está. Holly, no. O sea, si no ha levantado el hombro, no lo ha levantado. Ya lo explicaréis de alguna otra manera el lunes, ¿no? Pero bueno. Sí, y el árbitro, a ver, el árbitro creo que intenta salvarlas al final, pero claro, complicado si tampoco levanta el hombro, ¿sabes? Y es como que una descoordinación total. Igual te digo, el caos por este entonces, igual, al ser algo novedoso en su momento, al ser un título que se podía cambiar de manos en cualquier momento, y lo que mencioné anteriormente, que se podía defender en cualquier lado y tal, era por lo menos entretenido, ¿sabes? Tampoco estoy a favor de que todo el mundo se esté pegando con mociones, pero claro, el hecho de que se esté defendiendo constantemente y tal, un título que, bueno, no tiene valor, pero por lo menos servía como para rellenar carteleras y para meter a gente que quizás no tenía hueco. Ahora luego el concepto se sobreexplota y creo que con el 24/7 no funciona No, no, bien. no. ¿Sabes? O sea, creo que no termina de tener esa misma esencia y creo que al ser algo innovador en su momento era diferente. Sí, y además, a ver, hay algo que es lo que comentas, el enfoque del campeonato y el enfoque de esos combates entiendo que es el puro caos y además el añadirle el factor hardcore de poder pegarse con cualquier objeto y de que sea todo como muy salvaje, pues aporta mucho, pero es que el propio combate carece hay detallitos, es como que de repente en el ring están 3 personas intercambiándose el título constantemente y fuera hay otras 7 personas pegándose bandejazos en la cabeza, sudando completamente de lo que pasa en el ring, de si alguien intenta hacer una cuenta, de si Sí. y a lo mejor quedan 2 minutos de combate y está todo el mundo ahí fuera a lo combate de Lumberjacks cuando ya empiezan a pegarse entre todos y les da igual todo. No sé, es como que, si hubieran cuidado esos detallitos, el combate me hubiera gustado mucho más. Y creo que es algo que también luego lo que comentas con más adelante con el 24/7 se centran mucho en lo de, guau, lo ha ganado en cualquier parte, tal, pero al final es un campeonato muy frágil. Hay que saber manejar, dentro de ese caos, hay que saber manejar un poquito lo que pasa y cuidar los detalles y darle un toque un poquito especial, porque si no, al final carece de ningún sentido. Sí, y de hecho, justamente con lo que comentas, cuando Taz le hace la transmisión y llega Crash Holly para hacerle ese roll-up, en esos 3 últimos minutos de combate están solamente los tres en el ring. Están Taz, Crash Holly y Hardcore Holly, mientras todos los demás están pegando bandejazos afuera, Sí, sí, ¿sabes? sí. Es muy caótica la cosa. Yo al combate le he dado un 2/10, o sea, vamos, el caos está bien, pero demasiado caos igual es un poco excesivo para mí. Sí, yo le había puesto también un 2, pero finalmente, pegando como un segundo repaso general a las notas, le he decidido subirle un puntito, le he puesto un 3, porque, bueno, dentro de lo que cabe, pues oye, mira, el sacrificio de esta gente que está ahí, venga a pegarse con señales de tráfico en la cabeza durante 15 minutos, para compensar un poquito las conmociones cerebrales, pues le sumo ese puntito por el rollo de, oye, pues habéis puesto vuestro cuerpo en, en un riesgo bastante gordo por el entretenimiento, pues oye, mira, os subo un puntito que aquí hubo cosas que fueron bastante más indignantes para un WrestleMania. Y sí, y claro, aquí hay mucha gente, en el siguiente combate también hay mucha gente, esto es Multimania. La siguiente lucha es una lucha en parejas de T&A, no confundir con TNA, Albert No, por Test favor. con Trish Stratus, que bueno, en ese momento todavía no era luchadora, era modelo, aparecía en Hit normalmente,
contra un tag team que creo que históricamente está infravalorado. Los segmentos rumbo a este Mania de Al Snow y Steve Blackman me gustan bastante. La historia va de que Al Snow intentaba que Steve Blackman tuviera una personalidad un poco más enérgica, un poco más loca, y lo lleva para que le pegue a una gente disfrazada de alienígenas, intenta viajar en el tiempo para que conozca a Benjamin Franklin o a Abraham Lincoln, le pacta citas a ciegas, hace que ordeñe una vaca. Es genial esa historia. Blackman rechaza todo esto porque él admite que, bueno, su personalidad es seria y que no va a cambiar por más que su amigo intente arrastrarle. Y pues bueno, básicamente esta es la continuación del lore porque Albert y Tess es como que comienzan a atacarles y tal, comienzan a burlarse de ellos. Y lo importante, creo que lo más importante de esta lucha es que antes del combate, Al Snow, en un intento más de que Blackman saque otra personalidad, presenta la mascota del equipo, Chester McChesterton. Qué locura, o sea, es que a mí, mira, la idea de juntarlos a los dos me gusta y este tipo de conceptos de juntar a dos luchadores como súper opuestos para hacer un poquito de comedy y tal, me suele gustar mucho y suelo apostar mucho por ello, pero sí que hay algo en el segmento de Mania, en la intro del combate cuando presentan al tal Mr. Queso y tal, que me da bastante cringe. Ahí discrepo un poquito. Es como que justo ese segmento me da como mucho cringe. Pero bueno, yo qué sé, al final, por verlos a los dos juntos, la dinámica me gusta, lo de Head Cheese y tal, o sea, el tema juegos de palabras aquí está por las nubes, entre lo de TNA, lo de Head Cheese, bueno, en Sí. fin. Por cierto, curiosidad, Test y Albert empezaron como equipo el 30 de marzo de ese año y WrestleMania es el 2 de abril. O sea, literalmente se habían formado como equipo. Ya está. Este es como su primer combate o uno de sus primeros combates como equipo ya con Trish Stratus y tal, que al poco de llegar a la empresa estaba haciendo como de scout de talento y tal, como buscando un equipo. Y al final Test y Albert hacen como de bueno, guardaespaldas, por decirlo de algún modo, como los dos maromos que van con ella cuidándole las espaldas. Y lo dicho, me sorprende que le den un hueco, o sea, hoy en día que están tan caros los huecos en WrestleMania, me sorprende que le dieran un espacio en WrestleMania a Test y Albert justo a los días de haberse formado oficialmente como equipo. Pero bueno, por cierto, Teddy Long arbitrando, también Oh. gracioso de ver hoy en día. Pero bueno, combate curioso, sobre todo, ya te digo, el tema de llevar a estos dos equipos, bastante curioso. Y es raro ver que ya llevamos 3 combates y seguimos atascados en el low card. O sea, es como 3 de 7 combates y todavía no hemos llegado ni al tema mid card. Es un poquito, ya te digo, con los estándares de hoy en día se hace bastante raro de ver. Sí, a ver, lo de los huecos en Menia, yo es que no sé qué tan caros estén porque AOP estuvo el año pasado en Menia. Yo Bueno, también es verdad. es que con eso yo es que ya no sé qué pensar. Lo de Chester McChesterton, pues bueno, el disfraz me mola, pero sí es cierto que con los huequitos que tiene por el culo y tal es como que es un poco raro, ¿sabes? El combate, pues bueno, me sorprende un poco la dinámica, porque sí es cierto que al ser los faces Al Snow y Blackman es como que no veo tan común de que se centren en el castigo sobre el heel para que el heel sea quien haga el hot tag, ¿sabes? Se centran en Albert para que T sea quien justamente remate. El público está muerto aquí, ¿eh? Aquí el Sí. público no reacciona a nada. Al final, Elbow Drop, victoria para Tess y Albert. El combate es malo. Yo le he puesto un 1/10. Igual estoy siendo un poco duro aquí, pero, Mira, o sea, para todo lo que contaron antes, el combate me parece malo. yo no sé si es un 1, pero yo te voy a decir, me he apuntado varias cosas de este combate, ¿vale? O sea, me he tomado varias notas, y la palabra, o sea, para definir el combate he puesto solo una palabra y era sufrimiento. O sea, pues no necesitaba nada más para entender, para recordar lo que había visto. Me da la sensación de que Al Snow se carrilea él solo todo el combate y maneja a los otros 3 luchadores durante todo el combate. Van como súper perdidos, es como que, de nuevo, en el combate hardcore lo entiendo, pero aquí ya es como que no hay justificación alguna. De repente ves a un luchador atacando al otro y su compañero de tag está viendo que le están atacando a su compañero y le da completamente igual, se va al otro lado del ring, empieza a hacer sus cosas, es como, mm,
lo mismo, hay cositas en la psicología de este combate que no tienen ningún tipo de sentido, y al final me da la sensación de que son, bueno, Test ya llevaba un par de añitos en la empresa y Albert tiene también su trayectoria y tal, o sea, que no son luchadores que estén verdes ni nada, pero hay algo en la organización del combate que no carece de sentido y hay algunas cositas que no termino de entender. Pero bueno, yo le he puesto un 2. En comparación al opener, por comparar dos combates tags así entre low cards y tal, pues en el primer combate, por ejemplo, tenemos a Bull Buchanan sacándose la chorra porque la verdad es que el tipo, en mi opinión, bastante infravalorado, ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe, dentro del low card y tal, no te digo que merecía un campeonato mundial, pero tipo bastante infravalorado, que en el combate se luce bastante. Y aquí en comparación es como que no tengo nada que destacar de ningún luchador porque los veo a todos como súper perdidos. No sé si es que montaron el combate a última hora o, en fin, no te sabría explicar, pero yo le he puesto un 2 y listo. Sí, creo que la finalidad un poco aquí es, ya que Albert y Tess estaban comenzando darles como que un pequeño impulso, ¿sabes? Pero poco más. O sea, el Correcto. combate es malo y ya me está sabiendo mal hablar mal como hablamos del opener, porque los dos combates que le han seguido han sido malísimos. Ahora por lo menos levantamos el nivel. WWF World Tag Team Championships, Three-Way en Ladder Match. Esta es la... Ojo que esta no es la TLC, esta es No, la no. lucha de escaleras, la primera de las tres, porque claro, luego está la TLC en Summerland y la TLC en el siguiente WrestleMania. Edge y Christian contra los Dudleys, que son los campeones, contra los Hardy Boys. Es el debut de los tres equipos en Mania. Los Dudleys ganan el título a los New Age Outlaws en No Way Out. Y Edge y Christian contra los Hardys venían en rivalidad desde finales del año pasado. Tienen un par de combates, luchan en No Way Out y ambos consiguen una oportunidad por los títulos. Vamos, quizás la historia va de que básicamente consiguen la oportunidad por los títulos y comienzan una rivalidad en la cual hay muchos brawls y tal, pero quizás no hay tanta sustancia. Ahora, el combate es otro cantar. Sí, bueno, primero que nada mencionar también la promo de los Dudleys antes del combate que me flipa. Yo te tengo que preguntar una cosa antes de meternos lleno en el combate, perdona que haga ahí como un inciso. Dime. Eh, ¿Eres más de Bully Ray o más de Devon? O sea, ¿eres más de Baba Ray Dudley o de Devon Dudley? Por lo menos en este contexto. Claro, pero me hablas en este contexto Sí, del sí. 2000, del año 2000, WrestleMania 2000. probablemente de Divo. Vale, vale, vale. A ver, es que o sea, a ver, me gusta mucho la promo que hacen los dos y ya te digo, me parece que motiva mucho. De hecho, un dato curioso, en este WrestleMania, no sé si ahora mismo no tengo en mente si es algo habitual, diría que no en esa época, pero no hay video packages ni nada. O sea, lo único que podemos tener como de pre-combate o de contexto para el combate es las propias promos que van haciendo antes. Y bueno, la verdad es que esta promo de los Dudleys me motivó bastante de cara a ver el combate, que lo vi en su momento y hacía muchísimos años que no lo veía. Lo vi tipo una vez cuando me dio por verme todo el tema de los TLCs de estos tres equipos y tal. Y qué combatazo, tío. Qué combatazo. O sea, es como el precursor de lo que viene después, de los dos TLCs que se marcan después. De hecho, hay muchos. Parece que es como un test, ¿no? Bueno, no, realmente no lo es, pero termina siendo como una prueba de lo que luego harían en los TLCs. Muchos spots que luego van repitiendo en los siguientes combates que van teniendo entre estos tres equipos. Muchos momentazos. Hay un DVT que se lleva Baba Ray Dudley, que hace como un selling, como, ¿sabes la celebración del FIFA que se lanza así como a lo Magikarp? No, sí. Hay un detalle que me parece muy gracioso, el selling se tira literalmente así, o sea, luego hay un momento en el que se juntan varios spots muy seguidos que son una salvajada, un 450 de Jeff que se come la Jeff, escalera porque se sí. aparta Baba Ray. Luego el propio Baba Ray Dudley se lanza con un senton desde el esquinero también sobre la escalera que está en la lona. Christian lanzándose desde el ring hacia el ringside, subido a una escalera. En fin, un montón de spots súper locos que luego sí que esos no los repitieron, pero es un combate muy especial, la verdad. Pese a parecer un precursor, también un spear de Edge a Jeff Hardy mientras Jeff Hardy está en la escalera, que ya sabemos luego eso como Justamente, actuó en WrestleMania claro. 7 al año Te creo, siguiente. justamente, sí. Y es
O sea, lo he llamado testeo, pero realmente es como, ya te digo, es como el germen de lo que luego vendría, ¿no? En ese combate totalmente histórico. Es como que luego para el WrestleMania X7 intentaron como mejorar o hacer una versión más top todavía de lo que ya habían hecho en este combate y de lo que también harían en SummerSlam y tal. Y ya te digo, combatazo, combatazo. Hay un, por mencionar un par de detallitos, es que me he fijado mucho en estos combates, en esas pequeñas cositas. Hay un momento en el que suben los tres equipos a tres escaleras distintas, están todos como en el centro del ring, subidos a las escaleras pegándose y tal. Y me hace mucha gracia porque los cinturones, o sea, hay un plano en el que salen, el típico plano de la hardcam, y salen los cinturones colgados, pero como a metro y medio por encima de las cabezas de los luchadores, que es como, es imposible que nadie llegue. Es como un poco como un spoiler de lo que va a pasar luego, ¿no? Que es que necesitan tener un poquito de espacio porque van a estar ahí de pie sobre las escaleras. Pero bueno, eso es una curiosidad. Luego también hay un momento en el que Baba Ray Dudley va a la mesa de comentaristas española, en español, y por algún motivo que desconozco en medio de toda la adrenalina, y no me funen porque solo estoy citando lo que dijo Baba Ray Dudley hace ya como 25 años, pero se le ocurre gritarle a Hugo Sabinovich en la cara, "Get out of my way, maricón". Es historia del pro wrestling, bueno, pues cosas que se encuentra uno viendo material antiguo y en fin, ya te digo. También se utiliza la campana del ring, me ha recordado un poco a esa época en la que se utilizaba mucho más frecuentemente. Hoy en día como que ya no Sí, aparece tienes tanto por razón. ahí. En fin, no te doy más la turra sobre este combate, pero ya o sea, ves venir que es mi favorito del show y de verdad me flipa y me flipa poder contemplar estos combates que, te digo, son como el germen o lo que vino, o lo que terminó generando los combates realmente históricos que recordamos todos, como es el caso del famoso TLC del siguiente WrestleMania. Sí, creo que es historia del Tag Team Wrestling y es historia de WrestleMania. Probablemente sea un combate que todo fanático deba de ver si es que quiere entender la historia de WWE y la historia que tiene este evento. Vamos, la gente que me sigue por Twitter y me sigue en el podcast y tal, sabe que yo soy muy crítico con los Hardys, soy muy crítico con Edge, soy muy crítico con Bully Ray, pero vamos, en ese momento no fastidiaban, ¿sabes? Ahora Cope y tal con sus 50 tacos, pues bueno, jode, ¿sabes? Pero en ese entonces eran gente que tenía ganas de hacer las cosas bien, tenía ganas de triunfar, tenía ese hambre. Y claro, los spots que hacen aquí son loquísimos. Cuando Bubba se pone la escalera y comienza a girar, es un muy buen spot. El 450 de Jeff, yo es que no le he visto volver a hacer un 450, ¿sabes? O por lo menos no recuerdo haberle visto hacer un 450. Igual es un ladder, pero claro, es lo que dices, se usan mesas, se usa la campana, se usan más cosas. O sea, al final no es un TLC porque faltan sillas, pero Sí, vamos, es un poquito por esa dinámica. Los Dudleys tenían que poner las mesas, porque bueno, Get the por supuesto. Titles. Y claro, me gusta cómo lo aprovechan Edge y Christian al final. Y bueno, salen como ganadores. También es mi combate favorito de la noche, es el que más nota tiene. Le he puesto 9,25. Es una nota, creo que bastante aceptable. Y claro, al final termina siendo esto como que el inicio de algo que ayuda bastante a la escena del tag team wrestling, porque terminan siendo equipos identificables de los cuales se sigue hablando hasta la actualidad. Sí, yo, bueno, en mi caso le he puesto un 9 a secas. Verás que he ido como a nota redondeada, pero le he puesto un 9 y a ver, es, por ponerte el ejemplo, cuando se realiza este ladder match, hace tan solo 6 años que se ha realizado el primer ladder match. Bueno, no es el primero técnicamente, pero ya me entiendes, el famoso Michaels contra Razor Ramón de WrestleMania 10 y tal. Solo han pasado 6 años. O sea, el COVID fue hace 5 años. Quiero decir, por comparar márgenes de tiempo, y nos parece que está a hace 2 días que sucedió la pandemia. Entonces, es increíble la evolución que hubo del ladder match y cuantísimo influyeron estos 3 equipos en evolucionar esa estipulación, en luego volverla transformarla en el TLC. Al final aquí, pues lo que tú dices, el uso de las mesas y demás, yo creo que al final de manera orgánica todo va evolucionando y todo llega a ese momento en el que deciden incorporar las mesas y las sillas en el combate. Pero me parece un combate
que pasa muy desapercibido en la historia de WrestleMania, probablemente también por el WrestleMania del que forma parte y por el combate que nos dieron estos 3 equipos después, pero de verdad, recomendación personal de este show sin ningún tipo de duda. Solo por saber, ¿cuál te gusta más, el de este o el del siguiente Venia, la TLC? Tengo que quedarme con el siguiente. Tengo que quedarme con el del X7 porque, a ver, es lo que te digo. Este está muy bien, tiene cosas muy locas que no vuelven a repetir, pero el del X7 tiene como un fluir un poquito mejor. No sé, es como que está más pulido en comparación a Es este. más Es memorable, normal, digamos, es ¿no? Sí, y es normal y es natural porque es lo que te digo, es una evolución, es una extensión de lo que ya habían hecho en este combate y en todos los combates que irían teniendo entre ellos a lo largo del año y demás. Entonces, es normal que el de X7 sea como más fluido, más mejor pensado, con más referencias, etcétera. Entonces, al final termina siendo un combate ligeramente mejor, en mi opinión. Pero ya te digo, no me gustaría infravalorar este combate por tal de decir que el Dex Seven es histórico, ¿no? Me parece que este pasa desapercibido muy fácilmente. Sí, claro, al final es una evolución. Y bueno, como dirían por ahí, la evolución es un misterio. Y parte de la evolución es ir de arriba hacia abajo. Y como aquí hemos estado muy arriba, ahora toca bajar. En la entradilla mencioné que había un solo combate individual en este WrestleMania. ¿Y qué combate individual? Es un cat fight con Val Venis como árbitro especial. Tenemos a Terry con Fabulous Moolah en su esquina contra The Cat, que tiene a Mae Young en su esquina. La rivalidad es de JTV, de estos segmentos de cámara Gold Titan, en donde Terry arruina el top que le había prestado Cat porque ella le había molestado que se metía mucho en sus escenas y tal. Vamos, una rivalidad de mierda. Eh, vamos, lo que más me sorprende de esto es que cuando Howard Finkel anuncia que se viene la Cat Match, hay un pop tremendo, o sea, hay un pop tremendo en el estadio. Y vamos, la historia es mala. La historia para llegar aquí es mala. Sí, a ver, es la parte de la atitudera que no recuperaría nunca, que es: "Ole, tetas, vamos". O sea, al final el combate se basa en lo que se basa, en el morbo, en el sexualizar a las luchadoras, en el sexualizar esa cualquier rivalidad que hubiera de ese sentido. Encima incorporas a Val Venis, que su personaje, pues, va por donde va también. Mira, yo, he resumido este combate con esta frase: "ChatGPT, adáptame un episodio de La que se avecina al wrestling". O sea, me parece que no hay wrestling aquí, o sea, ya cuando hables del combate, si es que hay algo que comentar, porque el combate la verdad es que tampoco sucede gran cosa, pero el combate al final no tiene nada de wrestling, no tiene nada, y de catfight te diría que tiene lo justo también, es que es una sucesión de locura tras locura tras locura que a día de hoy ha envejecido tremendamente mal. Al principio del show te iba a decir, bueno, lo de Godfather con las hosts y tal, hoy en día sería impensable. Bueno, esto sería totalmente, o sea, muchísimo más impensable. No sé, bastante borrable de la historia. Antes del combate también hay un segmento con The Cat y con Mei Yang que intenta como parodiar un poco las películas de Austin Powers que estaban saliendo en esa época, en esos años y que estaban teniendo bastante popularidad, con el tema de jugar un poco con el rollo de que The Cat no tiene su ropa, no tiene su atuendo y, en fin, van apareciendo objetos que van tapándola. Encima sale mal porque al final la tienen que pixelar porque encima sale mal. O sea, es un poco esa parte de la actitud que te digo, que, en fin, creo que es algo que se queda en ese momento, que hoy en día, pues, se recupera con muy poca ilusión al final es algo que es muy del momento y sin más. Ya te adelanto que a este combate le he puesto un cero. O sea, no, es que para mí no hay combate. Entonces, bueno, una bajona bastante tocha después del ladder del que venimos, la verdad. Sí, a ver, el combate es básicamente una Battle Royale de dos personas. La primera que sale en el ring gana. Val Venis intenta ligar a ambas. Al final, Mae Young ayuda a que Kat gane la lucha. Y sin más, es que tampoco quiero hablar mucho de esto, que creo que hay cosas más interesantes. Yo también le he puesto un 0/10. Ya está. O sea, es algo que creo que nadie quiere recordar y nadie quiere volver a esas épocas. Vamos. Hace rato lo dije, la evolución es un misterio y en este caso la evolución de WWE fue para bien.
Espero que nunca Sí. volvamos a ver ese tipo de combates y creo que no los vamos a volver a ver. Yo creo que lo correcto es querer recuperar de la Attitude lo bueno. Esto no es lo bueno de la Attitude, la verdad. Así que pasamos al siguiente combate. Es un combate de tríos. China y Too Cool contra The Radicals, Dean Malenko, Eddie Guerrero y Perry Saturn. Luego de que abandonasen WCW, los de The Radicals se convirtieron como que en aliados de Triple H, mientras que Too Cool estaba en rivalidad con DX. Entonces por ahí hilaron las cosas. China protege a los de The Radicals porque Eddie Guerrero le paraba pegando palizas, pero Eddie Guerrero decía que al final en algún momento no se podría resistir a su calor latino. Así que bueno, la lucha llegamos a este punto básicamente por eso. Es un poco la unión de las rivalidades, ¿sabes? Ujú. De hecho, esto al final, si no me equivoco, termina derivando en la famosa alianza entre China y Eddie Guerrero más adelante. Este combate, la verdad, hay una cosa que me resulta muy graciosa del combate y es ver al seriote de Dean Malenko tener que enfrentarse a Too Cool. O sea, recibir el worm de Scotty 2 Hotty, el señor Dean Malenko, que es como el señor que más en serio se toma el wrestling en el mundo, junto con otra gente ya cancelada a día de hoy y baneada de la vida, que pues tendremos que mencionarlos dentro de un ratito también. Ah, Eh, así. pero, pero ya te digo, me parece muy curiosa la dinámica. Me gusta muchísimo Eddie en esta época. Me parece que tiene una soltura increíble, tanto a nivel de promos como a nivel de in-ring. Es una barbaridad verlo. Yo normalmente lo que más he visto de Eddie es lo último de su carrera, los años ya 2004 por ahí, pero verlo en esta época es una gozada. Es como que incorpora ya el talentazo que tenía y que habían visto todos en WCW y tal. De repente aquí es como que le suma el rollo de las promos, tiene un carisma, derrocha un carisma espectacular y sobre el ring también incorpora muy bien todo lo del tema de su personaje, la dinámica con China, cómo termina como picándola pero huyendo de ella, pero tal. No sé, combate que tampoco es una barbaridad, pero para mí tiene yo le he puesto un 6. Es ligeramente mejor que el opener, obviamente, pero bueno, combate bien, decente, hombre, mejor que algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora, pues por supuesto. Y Perry Saturn muy bien también, en fin, Too Cool, pues son Too Cool. A mí personalmente me gustan mucho, pero ya te digo, me hacía mucha gracia ver ese contraste entre verlos a ellos hacer el tonto todo el rato y en el otro lado del ring ver a Dean Malenko. Es un visual muy gracioso. Sí, creo que la dinámica principal aquí es entre Eddie y China. Al final, Eddie huye cada vez que China es la luchadora legal. China al final creo que es la que un poco dirige esto o carrilea esto con el doble low blow y bueno, al final con ese final en donde lo coge a Eddie Guerrero de su parte baja y le termina ganando. Vamos, me parece más algo como para seguir contando la historia que wrestling como tal. Entonces, basándonos en que este podcast se llama En Pro del Pro Wrestling, pues yo le he puesto 4,5. Que no está mal, ¿eh? Creo que al final a mí me cumple. Después de la mierda que hemos visto hace rato, a mí me cumple muchísimo esto. Y sí, por no hacer spoiler un poco de lo que viene después, esto deriva en que China se una a Eddie Guerrero y caiga en lo que Eddie Guerrero dijo que era su calor latino. Así que vamos con la siguiente lucha, que es, bueno, una de las mejores de la noche también. Seguimos esto en una curva de arriba hacia abajo, que es por el título intercontinental y por el título europeo. Aquí pasa que después del gran año de debut que tuvo Kurt Angle, pues bueno, se convierte en el segundo campeón europeo, luego de que el título, bueno, creo que el título recién había comenzado a defenderse en WWE, ya era campeón intercontinental, llega con los dos títulos, y claro, Kurt Angle es obligado a defender los dos títulos, tanto con Chris Benoit como con Chris Jericho, pero Angle no sabe por qué tiene que defender ambos títulos, entonces dice que es una víctima del sistema, está buscando el culpable. Justamente Bob Backlund se ofrece como para ayudarle a llegar a punto de WrestleMania. Y en ese entonces, en un episodio de Hit, se entera de que Bob Backlund fue quien sugirió que defendiera los dos títulos en Mania, porque quería fortalecerlo, quería hacerlo mejor luchador. Angle se mosquea con Backlund y lo ataca con su típica llave de sumisión. De esta forma llega al combate. A ver, es un combatazo. O sea, a mí me gusta mucho. No es
es top del show, es de los, por supuestísimo, es de los mejores combates del show. Juntas a 3 luchadorazos de los mejores que ha dado la historia del pro wrestling, pero tampoco me parece el mejor combate de sus carreras, ¿no? Respectivamente. Si no me equivoco, es el primer Mania de Angle también. De hecho, hay un segmentito ahí que como que está hablando con el señor, creo que es el señor del jefe de seguridad, como diciéndole, oye, cuando retenga los campeonatos y tal, si me puedes echar un ojo, vigilarme, porque la gente va a querer ir detrás de mí, no sé qué. No sé, combate, me gusta mucho la estipulación, creo que no es muy común el tema de tener un combate a 2 caídas en la que en cada una se defiende un título. Me gusta mucho ese concepto. Y lo dicho, son 3 luchadores que aunque no estén al 100% o aunque no tengan el mejor combate de su carrera, siguen dando tremendos bangers. A mí el combate me gusta mucho. Hay un, hay un momento que me hace gracia que es cuando, claro, el primer título, la primera caída, la gana Benoit y empieza a sonar la música de repente, o sea, como si ya no hubiera haber más lucha, pero siguen luchando. Suena la música durante un rato, de repente la paran, sigue el combate. Es como que no sabían gestionar muy bien esa transición entre las 2 caídas, pero bueno, disfruté mucho el combate. No es el mejor de la noche, pero bueno, yo personalmente he disfrutado mucho del combate. Sí, en plan, la primera caída la gana Benoit. Creo que es el mejor de los tres, por lo menos en la primera caída. Igual me pasa que se me hace muy rápida la primera caída. En plan, no sé si es porque el combate estaba tan bien que, bueno, igual se pasa rápido. Son 8 minutos, lo acabo de confirmar ahora. Pero sí, Mm. se me hizo bastante rápido, pero bastante dinámico. Creo que es la parte más técnica del combate, por así decirlo. Y luego en la segunda caída, que dura un poquito menos, pues bueno, hay una secuencia en donde Ángel falla el Moonsault, que ese Moonsault le queda muy bien y el árbitro se desmaya y se hacen rendir. Jericho primero hace rendir a Benoit y luego Benoit hace rendir a Jericho. Obviamente esto no cuenta. Para que, claro, finalmente Ángel ataca a los dos, pero sigue sin haber árbitro y finalmente gana Jericho con el Lion Salt a Benoit. Me parece igual una buena manera de quitarle ambos títulos a Ángel y protegerlo de una eventual subida a la zona main eventer. Creo que al final Ángel cumple con creces en su primer año. Los tres son unos luchadorazos. Creo que los tres, si tuviera que hacer un top histórico, top 20 histórico, probablemente entren. Bueno, creo que Benoit y Ángel entran en mi top 5 histórico, así que perfecto. Y a lo que decía, a Jericho al final no le dura tanto la alegría porque pierde el round siguiente contra Eddie Guerrero gracias a que China traiciona a Jericho y se une a Eddie. Entonces, claro, no le dura mucho la alegría a Jericho, Benoit sí sigue siendo campeón un tiempo más y en lo que digo, Ángel va para arriba. El combate es bueno, yo le da un 8 sobre 10, un 8,5 sobre 10. No es el mejor de la noche, pero está muy bien. También te digo, para lo que hemos visto en este Mania es probablemente el segundo mejor combate de la noche. Sí, probablemente lo sea y a nivel técnico, por supuesto, de lo mejorcito de la noche. Yo le he puesto un 8 y, a ver, hay que hablar de Ángel. O sea, el ascenso meteórico de Ángel, la evolución que tuvo desde el primerísimo año que empezó en la empresa es increíble. O sea, es una lástima que su vida personal al final lo frenase un poco, le frenase un poco el desarrollo como luchador. Pero de verdad, o sea, qué luchadorazo, qué poco se habla de él, en verdad. Siempre aparece en las conversaciones, pero siempre como 2 o 3 escalones por debajo de muchos otros y de verdad que qué barbaridad la manera en la que se adaptó al producto, la manera en la que evolucionó y enseguida pilló el puntito de en qué consiste el pro wrestling en comparación al amateur, ¿no? Y de verdad que me ha gustado mucho ver a estos 3 porque me parecen 3 de los, como decía, 3 de los mejores de la historia al final. Sí o sí, sin discusión. Sí, comparto lo de Ángel. Al final creo que está históricamente infravalorado. Quizás la vea personal le jugó una mala pasada. Quizás el hecho de estar mucho tiempo en TNA quizás hizo que el foco no estuviera sobre él y se hablara más de otros luchadores. Su cuello también le jugó una mala pasada. Lamentablemente tuvo muchas lesiones en esa zona. Para mí es un luchadorazo. Ángel es, sin ningún tipo de dudas, para mí top 5 de la historia. Y creo que, bueno, este combate, si bien es cierto, no gana ninguno de los dos, de hecho, pero es por un motivo que más adelante tenía que ganar más títulos y tenías que quitarle los dos títulos de una forma en la cual no se viera débil. Y creo que esta fue una manera acertada. De hecho, me gustaría que en la actualidad se repitiese algo como eso, ¿sabes? Que
En Es, plan, es poco común. Creo que no se ha dado ninguna vez, ninguna otra vez de que en una misma lucha sean dos títulos defendidos en dos caídas diferentes. sí, y aparte, otra cosa que iba a añadir es que me gustaría mucho que en la actualidad se tuviera un poquito más de paciencia con este tipo de cosas, porque si este combate hubiera sucedido hoy en día, si hubieran ido todos con Ángel, la de mierda que hubiera caído por redes pero de repente Ángel se queda sin títulos, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué injusticia es esta? Paciencia, porque poco después está codeándose con todos los main eventers de los que vamos a hablar hoy, entonces, y muchísimos más, y más legendarios todavía. Entonces, me gustaría aprovechar para transmitir eso. Hay que tener un poquito más de paciencia, hay que tener un poco la filosofía esta del let him cook, ¿no? O sea, no necesariamente siempre va a venir algo mejor, ¿vale? Pero porque a veces también siempre estamos como, bueno, pero vendrá algo mejor, bueno, pero vendrá algo mejor, y en realidad estamos yendo cuesta abajo. Pero siempre hay que mantener un poquito esa esperanza de decir, vale, a lo mejor ha perdido por algo. Así que vamos a tener paciencia, no nos volvamos locos, no descarguemos nuestra ira sobre Hunter a la primera de cambio. Pero bueno, ya te digo, simplemente aprovechar para transmitir eso y coincido contigo en que me gustaría que variasen un poquito más ese tipo de estipulaciones, ¿no? En la actualidad, que no sea todo cuestión de un singles, tampoco todo multiman, como es en este evento, pero que no todo sea ir a WrestleMania a cerrar una rivalidad singles en un combate normal, uno contra uno limpio, sin ningún tipo de estipulación. Echo un poco de menos cuando había estipulaciones un poco sacadas de la manga de el que pierda le pasa no sé qué, o aquí, en este caso de este combate, se van a defender los dos títulos en dos caídas distintas. Echo un poquito de menos ese tipo de locura, entre comillas. Sí, o también como cuando, qué sé yo, si votas por esta persona, sale como retador, o le ponemos esa estipulación, o si pierdes, te vas de la marca, ¿sabes? Cosas quizás que tengan un poco más de trasfondo. Ahora creo que se lleva un poco más por lo deportivo y entiendo que por eso no quieran exagerar tanto. Antes era un poco más caótico, pero también te digo, hay caos del bueno y también hay caos del malo. O sea, mucha gente también suele como que idealizar la época de la Ruthless, de la Attitude, pero no todo era, en plan, no todo era 100% bueno. Siempre hay cosas que se pueden criticar y se pueden mejorar en el producto. Justamente algo que también se puede criticar es el siguiente combate de la noche, que es Kane y Rikishi, vaya combinación, ¿eh? Contra Rock Dog y X-Pac. Se dice que originalmente era Billy Gunn el que iba a hacer equipo con X-Pac, pero se lesionó en la lucha que tuvo contra los Dudleys en No Way Out del pay-per-view anterior de febrero. Y claro, X-Pac había traicionado a Kane meses antes y también se dice que X-Pac estaba programado para luchar por el título intercontinental, pero él quería que su historia con Kane terminara en WrestleMania. Y bueno, ya que Rikishi tampoco tenía planes, venía como babyface, pero no había nada potente para él, pues bueno, para adentro. La lucha es intrascendente. La lucha es floja. A ver, es que no da para mucho. O sea, ahora te diré lo que creo que era el objetivo de la lucha al final, porque lo que te iba a comentar, que menos, o sea, no pretendo decir que X-Pac sea muy mal luchador, ni tremenda basura, ni nada por el estilo, todo lo contrario, me parece un poquito infravalorado incluso. Pero también te digo, menos mal que el destino no puso a X-Pac en el combate por el título intercontinental. O sea, yo Sí. creo que ese combate tenían que ser esos tres luchadores y meter ahí a X-Pac, que era un poquito, o sea, ahora sobre el papel, viendo la cartelera, viendo el evento, es como, nada, me gusta que se quedasen esos tres en ese combate, porque X-Pac ahí como que no pinta mucho, ¿no? Al final, viendo la historia y el background de todos los luchadores que estaban ahí implicados. Y sí, combate, pues bueno, yo creo que al final lo único que salva el combate o que lo hace un poquito entretenido es el tema del bailecito de Rikishi, el tema de que Rikishi, jaja, le hace su finisher o, en fin, su movimiento personal también a Tori, si no recuerdo mal. Sí. Es como, la gracia del combate es, jaja, Rikishi es gracioso, ya está. No creo que tenga mucha más chicha el combate, yo le he puesto un 4 por ponerle una nota, pero tampoco, ya te digo, no me parece la gran cosa y el combate tampoco dura mucho. Es como que está muy centrado en lo que querían que se centrase y ya está. Sí, ojo que eres mucho más generoso que yo con las notas, ¿eh? La lucha para mí se basa mucho en Tori, o sea, Tori abofetea a Paul Bearer, luego quiere atacarla a Kane, X-Pac la salva,
Tombstone de Kane a X-Pac. Ahora sí, Tori es víctima del trasero de Rikishi. Y bueno, ganan los faces, todo bonito, salen a festejar. Y claro, sale San Diego Chicken, que Kane como que quiere atacarlo pensando que era Sí, Pete, sí. Peter Rhodes. Hasta que el verdadero Pete sale del otro lado y ahora sí Kane lo ataca y también es víctima del trasero de Rikishi. Yo le he dado un 2,25 a esta lucha. La lucha, vamos, se basa en la manager y se basa en el culo de Rikishi y en Peter Rose, ¿sabes? Sí, a ver, yo creo que es un poco por el lugar en el que está en el cartel y todo, es como el típico combate para destensar y que la gente desconecte un poquito y ya luego le venga otra vez el hype hacia arriba de cara a lo que venía después, pero sin más, el combate no es de lo peor del show, tampoco es de lo mejor y dentro de esa parte media, pues creo que hubo cosas ligeramente mejores, es lo que pienso. Sí, es como que el típico pre-main event como para que la gente se suelte un rato, se ría un poco, ve el bailecito de Rikishi, ve ese contraste que tiene con la personalidad que tiene Kane y poco más. Ahora, bueno, venimos a lo que realmente importa en este evento, que es el título mundial de WWF, una Fatal 4-Way Elimination Match donde el campeón Triple H defiende contra Mick Foley, que se había retirado un mes antes, contra Big Show, que había ganado el Rumble pero no lo ganó, y contra The Rock, que en teoría fue el verdadero ganador del Rumble, pero luego perdió su oportunidad. Aquí la historia, buah, se me desenfocó. Bueno, aquí la historia va de que The Rock había retirado a Cactus Jack luego de ganarle en la Hell in a Cell en No Way Out. Luego Linda McMahon lo regresa para que pueda cumplir su sueño de toda la vida, que era estelarizar WrestleMania. Pero claro, Linda dice que va a regresar por una sola noche. Mentira, regresa a las 2 semanas como gerente y comisionado y tal. Luego, Big Show en teoría había ganado el Royal Rumble porque The Rock había pisado con los dos pies afuera del ring, pero el árbitro no lo ve y The Rock es el verdadero ganador del Rumble. Luego, en No Way Out, tenemos que Triple H retira a Cactus Jack, entonces llega a WrestleMania como campeón y tenemos que Big Show le quita la oportunidad a The Rock. Entonces, terminando No Way Out, el main event de WrestleMania es Triple H contra Big Show. Sí. Y luego regresa Vince, añade a The Rock a la lucha, regresa Linda, añade a Mick Foley a la lucha, pero claro, todo esto lo tenemos en un lapso de tiempo que el main event de la Fatal 4-Way se confirma 2 semanas antes de Mania. Es, esta situación que pasa en la actualidad es impensado. En la actualidad tú confirmas un main event de Mania con 2 semanas de antelación y lo ves imposible. Además, también es aún más caótico esto porque se dice que la posesión de Foley le iba a ocupar Jericho. De hecho, en el póster del evento está Jericho. Pero claro, desde arriba se dijo que Jericho igual no cumplía con los estándares físicos que tenían los otros luchadores. Entonces sí va a ver muy pequeño a comparación de Triple H, de Big Show y de Rock. Luego, bueno, estelariza un WrestleMania junto a Triple H, pero bueno, ya al ser un singles y tal, entiendo que se manejó diferente la situación. Es caótico. Todo esto es caótico. No, en plan, creo que tiene un cierto grado de que está bien, pero para mí aquí se pasan un poco, ¿sabes? Sí, a ver, es un combate que lo hablábamos antes de empezar, que creo que vamos a discrepar un pelín en el combate, sin irnos demasiado luego en la nota y demás, creo que vamos a coincidir más o menos. Pero, a ver, es un combate que a mí me gusta porque transmite una sensación muy distinta al wrestling actual, a lo que hubiera sido una Fatal 4-Way de este estilo en la actualidad. Me transmite una psicología muy distinta, es como, tiene un fluir distinto, como quizá un poquito más caótico, como tú dices, pero tampoco caótico al nivel, yo qué sé, como hablábamos del combate hardcore del inicio del show y demás, sino es como un caos en el sentido de que no, o sea, se siente más como una pelea, se siente más como que simplemente están todos hasta las narices del otro y van apareciendo golpes, van apareciendo en escenas, se vuelven a reventar, luego este se alía con el otro, o sea, es como caótico en ese sentido, pero en mi opinión para bien y muchas veces se siente un poco como es una mentalidad como de partida de ajedrez, no sé cómo explicarlo. Es como que, los luchadores, los ves y no sientes que simplemente están esperando su secuencia y ya está, sino que ves que,
aparecen en un momento muy lógico, es como que todo tiene muchísimo sentido a nivel de lo que se va contando en el combate. Es como que los luchadores van apareciendo en el momento justo, tampoco se complican en hacer movimientos como súper complicados, es como que Triple H llega, le aplica un low blow a los dos y ya está, y para adelante. Es como, ya te digo, se siente más como un brawl y ese aspecto me gusta mucho en comparación al wrestling actual, ese contraste que veo ahí. No sé, también me fijé en que empieza el combate y los 4 luchadores, los 5 primeros minutos de combate están los 4 en todo momento dentro del ring. Nadie sale del ring en ningún momento, ni para pelearse por ringside, ni para retirarse y darle espacio a los otros luchadores que están en el ring. Es como que los 4 se mantienen ahí todo el rato y me parece como súper importante también, como súper especial en comparación a lo que solemos ver, que es que enseguida que le dan a uno un puñetazo al principio del combate en una four-way, ya se sale a ringside para dejar hueco, para que se centre la acción en los otros. Es como que creo que aporta a esa sensación que te digo, ¿no? De que los 4 están en una pelea real, entre comillas, que están como súper metidos en estar todo el rato ahí al tanto de lo que va pasando en el combate para ver cuándo pueden recuperar el aliento y volver a intervenir. Me sorprende lo rapidito que se ventilan a Big Show en comparación a lo que luego tardan en eliminarse el resto de luchadores. También, detallito, cuando Foley saca el bate con alambre de espino, el trauma que le da a Triple H, el pánico que le da después del combate que habían tenido en Royal Rumble 2000, combatazo, por cierto, que recomiendo ya que estamos. Em, Más cositas que viene el combate. Pequeño spoiler de lo que vas a comentar, pero bueno, eliminan a Foley y o sea, a Foley le aplican un pedigree sobre una silla, le hacen la cuenta y conforme sale del ring se pone en pie y empieza a saludar al público y se gira. Luego vuelve y le da para todavía darle con el bate de alambre a Triple H. O sea, se la pela todo completamente. O sea, ¿qué está pasando? Es como que desconecté un poquito y dije, ¿qué? ¿En serio? En fin, también luego hay un momento en el que Triple H le da un sillazo a The Rock que llevaba cargado los escalones del ring. También muy cómico el tema de escaleras o sea, perdón, sillas sobre los escalones, golpeando y todo el rato como pum, pum. Muy buen selling de The Rock, por cierto. No, Sí. nos tiene acostumbrados ya a A eso. mí me gustó Otro momento. Sí, sí, de lo sí. de sillazo sobre la escalinata. Es algo innovador, ¿sabes? Es algo que no se ve comúnmente. No, no es muy común, la verdad. También hay un momento en el que creo que es The Rock, saca a Triple H del ring y Triple H vuela por encima de las cuerdas, o sea, se mantiene en el aire flotando como un segundo, que creo que es cosa del plano del cámara, pero me parece fenomenal. Y tengo un par de cositas más para comentar, pero las voy a dejar para cuando expliques tú lo que va sucediendo en el combate, porque ya va más relacionado con el final. Como al final. Y bueno, no sé, ya te digo, es un combate que a mí me gusta mucho cómo se va desarrollando. Es muy distinto en comparación a cómo percibimos el wrestling actualmente. También es sobre el build del combate, es lo que tú comentas, ¿no? Hoy en día sería impensable. Yo creo que por tema de venta de tickets, al final creo que la empresa lo que quiere es o bien anunciar los combates muy pronto, los main events y tal, para que la gente decida si quiere ir o tenga ya el FOMO de querer ir. Y si no lo anuncian pronto, por lo menos que se intuya muy fácilmente hacia dónde va a ir la cosa, o que se rumoree muy fuerte para que la gente tenga ese hype y vaya pensando ya en comprar la entrada. Creo que hoy en día cerrar un main event de Mania, hasta el punto de que pasa de ser un singles a ser un four-way eliminatorio, etcétera, etcétera, en cuestión de estar a 2 semanas de WrestleMania, es impensable. Me gustaría que pasase por el bien de, o sea, aprovechando el nombre del podcast, en pro del pro wrestling, me gustaría que pasase más a menudo este tipo de cosas, que el Road to WrestleMania fuese mucho más impredecible, que hubiese cambios titulares a última hora, que hubiese gente que se añada al combate con cierto sentido dentro de la storyline. No sé, lo echo de menos. Echo de menos cuando en el wrestling o en WWE no importaba tantísimo todo ese tema de tenerlo todo súper cerrado con tiempo y que fuera todo tan enfocado a tema empresa, ¿no? Que fuera como más caos y que la gente simplemente quería ir porque sabía que iban a pasar cosas y le daba igual si era un singles o era un four-way, pero al final el hype estaba ahí siempre. Sí, creo que por eso mucha gente se engancha también a este producto, porque sabías que podías ver esto y que cualquier cosa podía pasar. Que alguien en plan podía perder el título en un rado, que luego te salía este con un maletín, que luego te salía el otro con otra estipulación.
Y sí, era caos. Y claro, yo cuando digo la palabra caótico, no necesariamente es para mal, ¿sabes? El combate me gusta. Creo que no es. Probablemente no sea ni un top 10 mejores main events de Mania. No. Creo que no lo es. Me parece. Mira, me parece muy coherente la lucha, en plan, justamente relacionado a lo que dijiste, porque claro, lo común es que los tres luchadores de menor peso salían para vencer al gigante. Primero, Big Show, muchas gracias por venir, tuviste tu main event de Mania. Creo que es la persona que menos tiempo está en el main event de Mania, porque Big Show es eliminado a los 5 minutos. Pues Y claro, lo que luego me chirría un poco es que Foley se alía con Triple H. O sea, te alías con el tipo que te acaba de echar de una celda hace un mes y que te acaba de retirar. O sea, ¿por qué? Y claro, salía para que Triple H le sostenga a Rock mientras está en la mesa y encima bocheas el codazo. Es que no podía salir peor esto. Es verdad, se me había olvidado decirlo y el salto de Foley que se come la mesa de Sí. comentaristas, pero Dios mío, qué golpe se da, pero qué golpe. No sé, ya te digo, hay un momento también, por lo que comentabas de las alianzas y eso, que me gustó mucho, que Foley, o sea, Foley como que se medio alía con The Rock y The Rock va a hacerle el People's Elbow a Triple H, de repente aparece Foley, se le va la olla y le hace el Mandible Claw rápidamente para ver si puede aprovechar y eliminarlo. No sé, ya te digo, es como, eso es lo que me refería con el tema de partida de ajedrez, es como que juegan mucho con ese rollo de ya te traiciono, y ahora me alío, y ahora parece que vamos a estar un rato pegándole, pero no tardamos ni 10 segundos aliándonos porque ya te. No sé, me gustó mucho eso. Por cierto, sobre lo de Big Show, hay una historia, una anécdota muy curiosa eh, que. Bueno, al poco tiempo de este evento sale el videojuego No Mercy. Y en el videojuego No Mercy, en el modo carrera, hay como muchas historietas que las van tomando de historias reales de la empresa. Y una de ellas es esta Fatal 4-Way de WrestleMania 2000. Hay una storyline muy basada en esto, que al final también es un Fatal 4-Way entre los mismos luchadores, pero Big Show no está en el juego porque poco después, en este mismo verano del 2000, se lo llevan a OVW a que pierda peso y haga cardio. Eh, Creo que no sé si el tema de que se lo ventilen tan rápido en el combate es porque ya estaban también un poco hasta las narices de él o algo, pero no sale en el juego. Y en la storyline aparece Triple H, aparece The Rock, aparece Mick Foley y el cuarto miembro, por algún motivo que a día de hoy todavía no se comprende, es Stevie Richards. Eh, que en ese momento estaba en Right to Sensor, que llevaba tan solo un par de meses en la empresa, de repente entra en el juego y entra en la Fatal 4-Way de WrestleMania 2000 porque, bueno, es la magia de la lucha libre y la magia de los videojuegos. Sí. Oye, muy raro lo de Steve Richards, ¿eh? Vaya dato que no sabía, ojo. Y bueno, claro, luego Foley es eliminada justamente como dices Sí, por Triple H. Y claro, el tipo sí, te vende un par de segundos y se despide de la gente. Y luego se acuerda, pero tengo el spot este. Y va a volver a Triple H. Y claro, aquí hay como que una especie de overbooking, por así decirlo, porque ambos se comienzan, en plan, creo que en ese momento me hubiera parecido coherente que igual ganase de Rock, porque bueno, había la tradición y tal. Entiendo que no pase porque está la epicidad de este main event de Mania, pero claro, luego se van por el público, se van por ringside, sí. lo golpea con las escaleras metálicas y la silla encima. Y claro, luego es cuando Shane viene, impide que. No, viene primero Vince, luego viene Sí, Shane. Viene primero Vince, luego viene Shane. The Rock se saca de encima a Shane, aplica Rock sí, Bottom. Y claro, Vince, que había sido golpeado previamente por Triple H, que tiene toda una abertura aquí, también es como que se acuerda de su spot y regresa corriendo. Ataca, bueno, traiciona a Rock porque en teoría ujú, estaba en su esquina. Y ni todo esto es suficiente para que Triple H gane. Tiene que aplicarle otro pedigrí. Y ahora sí, Triple H gana, retiene. Es el primer heel en la historia que retiene su título en Mania. Y toda la familia contenta de nuevo. Vince, Shane y Stephanie están en el mismo bando de nuevo. Y toda esta historia entre McMahons terminó siendo para que la familia otra vez esté unida. Ahora, mucho se habla, ¿no? De que, oye, el main event de este Mania estuvo supeditado no por el título mundial, sino a la guerra familiar. Eh, Vamos, entiendo a la gente que no le guste, pero también entiendo que en ese entonces lo que llamaba la atención era la disputa que tenían los McMahons. Que si los McMahons contra Austin, que si los McMahons contra Rock, y una disputa entre los McMahons que probablemente sea la familia más influyente en la historia del wrestling, dentro de todo llama la atención, ¿sabes? Entonces,
no te voy a decir que me pareció un acierto al 100% hacer esto, pero lo puedo entender, ¿sabes? Al final, pues bueno, para tener el final contento, porque claro, es WrestleMania, no podemos ir tristes a casa. The Rock ataca a todos los McMahons, levanta su puño y cerramos el show. Yo le he dado un 6,75 a esta lucha, vamos, casi un 7. Bueno, hemos diferido un poquito más de lo que pensaba, pero, o sea, yo le he puesto un 8. Tampoco me he flipado, pero le he puesto un 8, igual que a la triple amenaza de los títulos intercontinental y europeo. Hay, yo creo que, o sea, cuando empecé a ver el combate, la primera sensación que me dio fue eso que comentas tú, de ¿qué pintan los McMahon aquí? O sea, es como, entiendo que sí, el tema de la familia disfuncional y tal, pero si los luchadores de por sí hubieran tenido el combate con el tema de que Mick Foley vuelve para una última noche, no sé qué, The Rock lleva mucho tiempo esperando a recuperar el campeonato, o sea, eh, yo creo que es un main event que de por sí solo, aunque no es un main event súper memorable, o sea, me parece un main event para la época de un pay-per-view normal y corriente a lo largo del año, pero creo que es un combate que se vende bastante bien sin la necesidad de incorporar a los mandamases, pero a medida que va avanzando el combate y a medida, sobre todo en el segmento final, en la etapa final de la lucha, creo que cobra mucho sentido. Creo que se justifica completamente que jueguen ese papel en el combate. Creo que juegan una dinámica muy chula. Me gusta mucho ver a Shane y a Vince peleándose. Vince revienta a Shane, luego se sube al ring, pasa entre Triple H y The Rock, que están los dos tirados en la lona. Es como que se juntan las dos rivalidades muy bien. Es como que lo que me gusta al final de todo esto, que al principio me daba la sensación de que los McMahon le estaban robando protagonismo al combate, pero luego ves que realmente no es tan así, que es como que estás viendo dos historias desarrollarse al mismo tiempo. Y eso es lo que me termina gustando, esa dualidad en la que, como te digo, ves a Vince y a Shane reventándose mientras los otros dos están en su propio mundo, en su combate, y salvo en el final, no hay intervenciones muy claras, o no es un combate en el que los McMahon están constantemente interrumpiendo, llamando la atención. Es como, están ahí. Y hacia el final ya es Claro. cuando explotan entre la familia, ¿no? Hay un momento en el que Shane, o sea, cuando Shane ataca a Vince, lo mata. O sea, hay, hay un Esa retirada que momento, le queda es pero heavy, es ¿eh? que es que ya no es eso, es que cuando le ataca, o sea, le pega por la espalda y de repente, sin ningún motivo, lo agarra y lo lanza al suelo contra un monitor de los que están en el suelo de la mesa de comentaristas que habían roto, pero le revienta la cabeza contra el monitor al suelo, que es como, ya está, o sea, no hace falta más, déjalo ahí porque ya, o sea, ya está. Em, y luego aún así le vuelve a dar con el monitor. O sea, creo que es simplemente un momento en el que a Shin se le va la pinza y quiere seguir con el brawl y ve el monitor y lo primero que se le ocurre es estamparlo contra el monitor. Porque luego le da el golpe con el monitor, Vince como que reacciona, ataca a Shane, etcétera, etcétera. Entonces no tenía mucho sentido que hiciera eso. Pero me gustó mucho el detallito. Luego el People's Elbow de The Rock a Stephanie para cerrar el show me parece epicardo. Pero también me gusta mucho, no sé si es cuestión de que Stephanie se le olvida vender el move o simplemente ya, prefiere hacerlo de ese modo, pero me gustó mucho el detallito de que le aplica el People's Elbow y Stephanie ya directamente ni lo vende. Es como que ya está súper cao y ves cómo le aplica el People's Elbow y Stephanie ni reacciona, ya es como que ya está tremendamente fuera del combate. Ya te digo, combate que a mí me ha parecido muy disfrutón. No me parece de los más memorables de la historia de Mania. Este Mania tampoco pasa a la historia por ser uno de los más memorables. Pero bueno, en defensa del tema este de que al final se trataba de los McMahon en cada esquina y tal, creo que supieron gestionarlo medianamente bien. Sí, a ver, creo que al final es lo que dices, la presencia de los McMahons cobra sentido al final del combate. No fastidian durante toda la lucha básicamente. Tenemos que Vince traiciona a Rock al final, se une a Triple H, al final toda la familia se une con Hunter. Al final es Stephanie, Shane y Vince con Hunter. De hecho, se quedan hasta el siguiente pay-per-view, que es donde Triple H pierde el título. Bueno, la participación del Big Show lo de Foley estuvo bien, a excepción del botch y el final que bueno, es un poco extraño. Igual también lo de, oye, solamente regreso por un día y tal, que y ahora estoy retirado, nos la colaron tremendamente. Y la acción entre The Rock y Triple H, creo que es lo que más me gusta del combate. O sea, cuando queda eliminado Foley y se quedan los dos
y tienen este Brawl afuera del ring, luego regresan, está Shane, está Vince, creo que es lo que más se destaca de la lucha. Igual, vamos, me parece una lucha aceptable, cumplidora, una lucha buena, ¿sí? No, no es algo memorable, no es algo que vamos a recordar por la eternidad. Y claro, haciendo un balance general de todo el pay-per-view, que es lo que justamente hablábamos antes de esto, la nota que me queda, en plan de todas las calificaciones que hemos hecho, es un 4,36. O sea, es un WrestleMania malo, es algo malo. Si estamos hablando de este WrestleMania es porque se cumplen 25 años, pero es que no es... A ver, no sé si entra. Hemos tenido 41 ediciones ahora con la de este año. No sé si entra ni siquiera en un top 20 de mejores WrestleManias. A ver, te voy a decir que sorpresivamente, por algún motivo, a ti te sale una media un poco más alta que a mí. A mí me sale un 4, pelado. Entonces, al final te ha gustado más el show a ti que a mí. O sea, que parecía que durante los combates parecía que yo era un poco más benevolente. No sé, yo creo que es lo que comentas. Si hiciéramos como una primera mitad de tabla y segunda mitad de tabla, ¿no? Como si los shows de WrestleMania fuesen la primera división de la liga. Yo creo que este Mania estaría en media tabla. No sé si en la primera o en la segunda, pero estaría como. Creo que hay peores. Sí, obviamente Creo que, peores. creo que hay muchísimos que son 1000 veces mejores. Pero, a ver, viéndolo en retrospectiva, creo que hay combates que son muy memorables y que suben bastante la media. No es de los más importantes de la historia, no pasan cosas súper tochas en ningún momento del show, a nivel de momentos que se recuerden para la posteridad, ni cosas así, más allá de la calidad de los combates. Entonces, bueno, mitad de tabla tirando para abajo, quizá. Ya te digo, hay manias mucho peores, pero este tampoco es nada como así súper especial, es lo que comentas. Se cumplen 25 años, está guay poder volver atrás, ¿no? Y ver cómo se percibe el wrestling hace 25 años y justo en una época tan icónica del wrestling como era la titudera, que en este momento ya estaba como en su segunda mitad, ¿no? Como a punto de empezar ya prácticamente el ocaso. Y no sé, es una manera muy bonita de ver cómo han cambiado las cosas también para bien en algunos sentidos, por supuesto, y bueno, en algún punto que otro para mal o cosas que se han olvidado por el camino y que si volvieran creo que ayudarían muchísimo a hacer del producto algo más variado o algo un poquito mejorado. Sí, a pesar de que hay combates malos, me la he pasado bien viendo este show. O sea, al final es lo que dices. También es interesante ver la perspectiva antigua que se tenía del wrestling. O sea, cuando se da este WrestleMania yo ni siquiera estaba vivo. Entonces es que, claro, o sea, me he visto algún combatillo y tal, en plan, la Fatal 4-Way la había visto antes, la 3-Way la había visto antes y la Ladder también. Pero claro, verme el WrestleMania completo como tal, creo que nunca lo había hecho y ha sido una buena experiencia, una buena oportunidad, creo. Y pues nada, esto ha sido WrestleMania 2000. Muchas gracias, Chos, por acompañarme. ¿Y hay algo que quieras decir antes de despedirnos? Nada, bueno, gracias a ti por contar conmigo para el podcast y por invitarme. Ha sido una gozada verme WrestleMania 2000 completo. A mí personalmente me gusta mucho el tema este de pillar un evento y vérmelo completo y comerme lo bueno y comerme lo malo también. Y creo que ha sido una experiencia divertida y venir aquí a comentarlo después contigo, por supuesto, ha sido un placer. Y nada, pues si queréis, por hacer un poco de promo ya que estamos, ya que hemos arrancado con todo el tema de Poetry in Motion. Me podéis seguir en redes, donde más activo estoy es en Twitter. Y bueno, pues ahora a partir de ahora en YouTube con el canal de Poetry in Motion, pues ahí estaremos subiendo contenido de todo tipo del tema luchitas. Y nada, pues nos vamos leyendo y viendo por ahí. Así que ya saben, si les ha gustado este video, dejen su like. Síganos en nuestras redes sociales que están justamente aquí debajo. Y bueno, suscríbanse al canal, comenten sobre cualquier tema que quieran que hablemos o sobre algún otro evento retro que quieren que veamos y comentemos por aquí. Así que nada, este ha sido un episodio más de En Pro de Pro Wrestling. Si te ha gustado este contenido, nos vemos en una próxima oportunidad con más wrestling. Adiós.